Capítulo 7. Las facultades sobrenaturales de la sangre. La sangre de Jesucristo tiene poder sobrenatural. Mediante la sangre de Jesús, en tu vida se presentan cambios espirituales importantes. Ninguno de estos cambios es natural. Todo cambio que se presenta en tu vida mediante la sangre de Jesús es sobrenatural. La mayoría de la gente está consciente del poder del Espíritu Santo. Mucha gente habla del poder sobrenatural de los ángeles. Algunas personas conocen el poder sobrenatural de Jehová, pero pocas personas saben sobre el poder sobrenatural de la sangre de Jesús. Ciertamente, hay un gran poder sobrenatural en la sangre de nuestro Salvador. 1. La sangre de Jesús tiene poderes sobrenaturales que nunca expiran. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, luisiana sangre de Cristo. Primera de Pedro 1, versículos 18 al 19, versión ELBLA. Recuerdo a un hermano que necesitaba desesperadamente una transfusión de sangre. Este individuo se estaba muriendo por falta de sangre. Yo decidí ir al banco de sangre a conseguir la sangre en persona. Cuando entré al banco de sangre, noté que en todas partes había sangre en paquetes. Había sangre en la mesa y también había sangre en el congelador. Me asomé al refrigerador y vi varias repisas llenas de sangre. Pero había un problema. No tenían la sangre indicada para mi amigo. Simplemente, el tipo de sangre de mi amigo no estaba disponible. Lo sentimos, no tenemos el tipo de sangre que necesita, dijeron. Yo pregunté, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué tipo de sangre es la que está en la mesa? Hay paquetes de sangre por todas partes. ¿Es sangre de animal? ¿Es sangre de cabras o sangre de toros? Aquí no tenemos sangre de cabra, exclamaron. La sangre de cabra no combina con la sangre humana. Su amigo necesita un tipo de sangre especial que nosotros no tenemos. Luego pregunté sobre la sangre que estaba en la mesa. Ellos dijeron, esta sangre ya caducó, ya no podemos usarla. ¿Qué quiere decir con que caducó? Pregunté. Es demasiado vieja, dijeron. Ya perdió su poder. Vaya, pensé dentro de mí. Entonces la sangre de Jesús es verdaderamente poderosa por haber durado más de 2000 años sin perder su poder. Esa noche me di cuenta de lo cierto que era que había distintos tipos de sangre. Había muchos tipos de sangre, pero ninguno era apropiado. Esa noche me di cuenta de que toda la sangre que había en el banco no podía salvar a mi amigo. Simplemente no era el tipo de sangre indicado. Era sangre caduca o el tipo de sangre equivocado. Empecé a hacer llamadas a otros hospitales para ver si podrían encontrar la sangre adecuada para mi amigo. Como puedes ver, querido hermano, la sangre de toros y cabras nunca podría tener el poder para salvarte de tus pecados. Solo la sangre del Cordero de Dios Inmaculado tiene el poder de lavar nuestros pecados. Por esta razón, cantamos sobre la sangre de Jesús. Por esta razón cantamos, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre de Jesús. Por esta razón, también cantamos que la sangre nunca perderá su poder. La sangre de Jesús permanecerá por siempre porque su sangre es eterna y siempre tendrá el poder de lavar pecados. 2. La sangre tiene el poder sobrenatural de salvarte de tu bien merecido castigo. Todos nosotros merecemos que nos castiguen por nuestros pecados. No hay nadie entre nosotros que sea inocente. Nadie puede afirmar que no se merece ir al infierno. Entonces, ¿qué nos puede librar del castigo que merecemos? Solo la sangre de Jesús puede salvarnos milagrosamente de nuestro bien merecido castigo, el asesino y su hijo. Un día visité una prisión de alta seguridad en África. Estaba programado que esa mañana predicara a los prisioneros del pabellón de los condenados a muerte. Todos los de la sección a la que fui
estaban condenados a morir. En la entrada de esa sección de la prisión me encontré con un señor que se aferraba a una Biblia, el cual se presentó como el líder de la comunidad cristiana de los prisioneros. Se veía y se oía como cualquier pastor común que pudieras conocer en una iglesia. Le pregunté quién era él y dijo: Soy el líder de la comunidad cristiana de las celdas de los condenados. Me asombró que una persona tan espiritual, que se aferraba a una Biblia, estuviera en este lugar. Me armé de valor y le pregunté: ¿qué hiciste que te trajo a esta prisión? Sonrió tímidamente y me dijo: Un asesinato. Todos los de esta sección estamos presos por asesinato. Me quedé un rato en silencio preguntándome cómo una persona tan amable podría matar a alguien. Luego le pregunté: ¿a quién mataste? Maté a mi hijo. Respondió. Dios tenga misericordia, pensé. ¡Qué horrible! El líder de la comunidad cristiana después me acompañó al lugar de reunión. El salón estaba lleno de hombres que parecían sinceros, los cuales estaban orando ardientemente a Dios. De repente se apoderó de mí un fuerte deseo de liberarlos. Sentía en mi corazón que eran buenas personas que se habían arrepentido de sus errores. Quería precipitarme a la entrada principal y dar la orden de que dejaran libres a los prisioneros. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo no tenía el poder de librar a esos hombres de su castigo. No importaba lo que yo pensaba o cuánto dinero tenía, simplemente no podía sacarlos de la cárcel. Pensaba lo difícil que sería obtener un perdón presidencial para toda la comunidad cristiana de asesinos que habían asistido al servicio que dirigí. Estaban ahí de por vida, y la mayoría de ellos tendría que pasar en esa prisión el tiempo que les quedaba en la tierra. Entonces me di cuenta de lo poderosa que es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús ha podido librarnos de nuestro bien merecido castigo, el cual es una eternidad en el infierno. Merecemos estar atados a las cadenas del diablo. Merecemos ahogarnos en nuestros pecados. Somos culpables de todas las acusaciones. Merecemos ir al infierno. Merecemos arder en el infierno. Entonces, ¿qué tiene el poder de cambiar nuestro destino? ¿Qué nos puede sacar de la prisión eterna? Solo algo extremadamente poderoso podría conseguir un rescate para ti y para mí. Después de todo, somos claramente culpables y no hay argumento que valga. Lo que tiene la capacidad para librarnos de nuestro bien merecido castigo es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús es lo único que tiene ese tipo de poder. Por eso entonamos este cántico: ¿qué puede lavarme de mis pecados? Solo la sangre de Jesús. ¿Qué puede hacer que recupere lo perdido? Solo la sangre de Jesús. ¿Qué tiene el poder de librarnos de nuestra existencia miserable como prisioneros? Ciertamente, la sangre de Jesús es poderosa y sobrenatural. 3. La sangre de Jesús tiene el poder sobrenatural de evitar la muerte. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Levítico 17, versículo 11. La sangre de Jesús tiene dentro de sí una facultad sobrenatural de prevenir la muerte. La sangre de Jesús tiene dentro de sí la facultad de evitar que vayas al infierno. La vida está en la sangre, y por consiguiente la ausencia de sangre dadora de vida es causa de muerte. La ciencia médica descubrió que cualquier parte del cuerpo humano muere si se le despoja de sangre. Por ejemplo, partes del tejido del cerebro mueren cuando el abastecimiento de sangre a esa parte del cerebro se bloquea. A esto lo llamamos apoplejía. De la misma manera, algunas partes del mundo están condenadas a la muerte cuando a la sangre de Jesús no se le permite fluir. Regiones enteras del mundo están condenadas a la muerte y al infierno porque a ningún evangelista
se le permitió entrar ahí. Por el contrario, la vida vendrá a las regiones que reciban la sangre de Jesús, la pierna que murió. Hace años, yo estaba en uno de los consultorios de un hospital y mi profesor me llamó para que viera a un hombre cuya pierna estaba muerta. La pierna de ese hombre se había puesto negra y fría debido a que el suministro de sangre a la pierna había sido truncado en un accidente. Era la primera vez que yo veía algo así. No sabía que una sección del cuerpo pudiera realmente morir y seguir pegada al cuerpo. Ese hombre estaba en peligro de desarrollar gangrena en la pierna muerta, la cual se extendería y lo mataría rápidamente. Le tuvieron que amputar su pierna porque la sangre había dejado de fluir en ella. Así como se impidió que la sangre fluyera en una parte del cuerpo de ese hombre, a la sangre de Jesús se le impide fluir a algunas partes de nuestro mundo. Hay partes del mundo que están dominadas por religiones que impiden que se predique el Evangelio y se lea la Biblia. Por sus acciones, de hecho, impiden que la sangre de Jesús fluya a regiones completas del mundo. Por eso soy predicador, para hacer que las almas de este mundo se beneficien con la sangre de Jesús. Evangelizo para que la sangre de Jesús y el sacrificio de la cruz no se desaprovechen. ¿Qué tipo de vida tendrán aquellos que saben sobre la sangre de Jesús? ¿Qué gran liberación tendrán las multitudes cuando sepan sobre la sangre de Jesucristo? 4. La sangre de Jesús tiene poder sobrenatural para resucitarte de entre los muertos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13, versículo 20. Las Escrituras nos enseñan que la sangre de Jesús es el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. La sangre de Jesús tiene el poder de resucitar muertos. Es el único poder que pudo resucitar a Jesucristo desde la tumba. Por medio de este mismo poder de la sangre, tú serás resucitado de entre los muertos. Morirás, pero no permanecerás muerto a causa del poder de la sangre de Jesús. La sangre de Cristo tiene el poder de resucitar personas de entre los muertos. Incluso la sangre natural hace esto. Por eso hay bancos de sangre. Estos bancos almacenan sangre de modo que cuando haya emergencias, la sangre pueda conseguirse con rapidez para resucitar personas. La mujer que resucitó de entre los muertos. En la escuela de medicina tuve el privilegio de recibir las enseñanzas de un ginecólogo famoso. Después de una operación, nos sentábamos a su alrededor en el vestidor mientras él nos daba enseñanzas. Algunas veces tomábamos notas y otras veces solo escuchábamos sus historias asombrosas. Un día, nos platicó una experiencia que tuvo cuando trabajaba en zonas rurales. Describió a una mujer que tuvo una ruptura durante un embarazo ectópico, tenía sangrado interno y estaba muy cerca de la muerte. Yo estaba desesperado, Dijo, y no había ningún anestesista que hiciera que esta mujer se durmiera mientras yo la operaba. Tampoco había sangre para hacerle una transfusión, y yo sabía que ella se estaba muriendo. simplemente la vida está en la sangre. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Los extremos a veces deben combatirse con extremos. Este ginecólogo describió cómo la operó sin anestesia y cómo conectó la fuente del sangrado dentro de su abdomen. La mujer estaba perdiendo sangre y estaba perdiendo la vida. Después de detener el sangrado, se dio cuenta de que la mayor parte de la sangre de esta mujer se había acumulado en su abdomen. Había sangrado tanto que necesitaba sangre desesperadamente o moriría. La vida está en la sangre. En vista de que estaba virtualmente muerta, él decidió darle de su misma sangre. Nos platicó cómo había sacado la sangre de la mujer con una cucharilla y la había puesto en una botella que conectó a la mujer. Le hizo una transfusión con la misma sangre que se le había escurrido a ella.
Los alumnos nos quedamos impresionados cuando narró cómo la mujer regresó a la vida a medida que su propia sangre reentraba a su sistema circulatorio. Como puedes ver, la vida está en la sangre. Cuando la sangre de esta mujer regresó a su cuerpo, ella volvió a la vida. La sangre evitó la muerte de esta mujer y la resucitó de entre los muertos. De la misma manera, la sangre de Jesús evitará que tengas muerte eterna y te resucitará de entre los muertos. 5. La sangre de Jesús tiene la habilidad sobrenatural de abrir las puertas del cielo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero». Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?» Yo le dije: «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo: «Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Apocalipsis 7, versículos 9 al 10 y versículos 13 al 14. Ciertamente, una de las maravillas del cielo tiene que ver con estas preguntas. ¿Cómo personas como nosotros pudieron entrar en un lugar como el cielo? ¿Cómo nos escapamos de la prisión a la que merecíamos? ¿Cómo nos libramos de la compañía de individuos asesinos y fornicadores? ¿Cómo nos las arreglamos para salir librados de la sentencia de muerte contra nosotros? ¿Cómo evitamos el veredicto del infierno? ¿A quién conocemos que nos haya abierto un camino para ir al cielo? ¿Qué persona importante intervino con una palabra a nuestro favor? ¿Qué están haciendo en el cielo personas como nosotros? ¿Dónde está nuestra ropa sucia y nuestros andrajos asquerosos? ¿Cómo es que estamos vestidos de blanco? ¿Acaso no pertenecemos a la compañía de ladrones, asesinos y gente malvada? ¿Cómo es que estamos cantando himnos? ¿Cómo entró al cielo la gente que una vez rechazó a Dios? ¿Están ahí de visita? Van a estar ahí para siempre. Pero uno de los ancianos tiene la respuesta para todas estas preguntas. Uno de los ancianos explica que las multitudes han podido ir al cielo lavando sus ropas en la sangre del Cordero. El auto ungido. Un día, un gran hombre de Dios visitó nuestro país. Después del programa de actividades, miles de personas se agolparon a su alrededor y una extensa fuerza de seguridad tuvo que ayudar a este hombre de Dios a meterse a la limusina que lo esperaba. Todos querían echarle un vistazo al hombre de Dios, o incluso tocar el borde de sus prendas de vestir. Finalmente este hombre fue retirado por el chofer y el obispo anfitrión. Alguien más estaba en el asiento delantero. ¿Quién era esta otra persona y cómo logró estar en ese auto cuando miles de personas querían echarle siquiera un vistazo? ¿Quién era el cuarto hombre en el auto? No era otra persona sino su servidor, yo mismo. Las personas siempre se preguntaron cómo pude estar dentro de esa posición tan privilegiada. ¿Cómo entré al auto ungido? Tuve el paseo de mi vida, así como un tiempo importantísimo de confraternidad y de impartición del Espíritu. Fue una ocasión trascendental para mí, y recibí una gran unción de parte de uno de los generales de Dios, justo 2 semanas antes de que él muriera. La gente preguntó: ¿cómo entraste a ese lugar tan privilegiado y santo? Ese es mi secreto. Quizá otra pregunta que haya que hacer sea: ¿cómo alguien como tú entró a una iglesia? ¿Cómo alguien como tú se convirtió en ministro del Evangelio? ¿Qué rayos alguien como tú está haciendo en un lugar santo? La única explicación que puede darse para que tú y yo vayamos a un gran lugar como el cielo será la sangre de Jesús.
Este increíble gran privilegio se nos da por medio de la sangre de Jesús. Espero estar en el cielo un día, como a todos los demás. Me preguntarán por qué las puertas del cielo deberían abrirse para mí. No espero entrar al cielo porque fui pastor o porque prediqué el Evangelio a grandes multitudes. Espero entrar por las puertas del cielo por la misma razón que todos los demás, por la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús de lo que dependemos para que se abra el cielo. 6. La sangre de Jesús tiene el poder sobrenatural de vencer al diablo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, versículo 11. La sangre de Jesús tiene poder. Mediante la sangre de Jesús ganarás superioridad sobre el diablo y lo derrotarás. Mediante la sangre de Jesús enfrentarás todos los problemas demoníacos de este mundo. Ya es hora de doblegar y aplastar al diablo mediante la poderosa, preciosa y eterna sangre de Jesús. Vivimos en un mundo dominado por un espíritu maligno de orgullo, rebelión y maldad. A este espíritu maligno lo ayudan miles de demonios con el mismo carácter maligno. Todas las luchas de nuestra vida tienen que ver con la presencia de espíritus malignos en la atmósfera. La atmósfera en diferentes partes de este país y del mundo se determina por estos espíritus malignos. Las Escrituras tienen buenas noticias para nosotros. Podemos vencer al diablo y a sus secuaces. Ya se nos dijo exactamente cómo venceremos al diablo, mediante la sangre de Jesús.